Muy buenas noches, doctor Chávez, estimados compañeros. Mi nombre es Dani Reynoso Siles. Soy diplomante de lo que es el curso denominado Educación Matemática en el nivel de educación superior. Estamos en el módulo 2 en relación a un documento que se llama Sistemas de Numeración, ¿no? A continuación, como una breve introducción, indicamos que los números para contar, para empezar a sumar, se usaron lo que son las piedras, los palitos y diversos objetos para fundamentalmente contar, ¿no? Luego tenemos el tema de los grupos, o sea, se empezaron a asociar los grupos de estos palitos para poder tener una aplicación, un entorno mucho más grande de lo que es estos números, ¿no? Y posteriormente, en vez de los objetos, ya se utilizaron símbolos, ¿no? Símbolos para poder entender mucho mejor esto, ¿no? Posteriormente apareció lo que es el sistema romano, el cual era novedoso en ese tiempo, pero para el tema aritmético, para grandes números, no se podía utilizar, ¿no? Entonces no era muy conveniente, ¿ya? Pero posteriormente los chinos inventaron lo que es el sistema posicional, ¿no? Que ahora vamos a ver un poco más en extenso. Los sistemas de números se clasifican en tres grandes rasgos: lo que es el posicional, que habíamos dicho ya anteriormente, lo que es el decimal, y lo que es la raíz mixta, ¿no? Es decir, vectores de raíces o bases, como ser 24, 60, 61 en relación a lo que es el reloj, ¿no? También encontramos los sistemas de numeración posicional con raíz o base fija, ¿no? Dice que son aquellos que son bastante sencillos de manejar, ¿no? Como ser los números reales sin signo con punto decimal fijo. Según la definición del texto, es un sistema de numeración posicional con base fija que se basa en un entero positivo fijo, la base o la raíz y un conjunto de dígitos, es decir, desde 0, 1 hasta n-1. También encontramos otra clasificación que son los enteros sin signos, que constituyen un tipo de dato básico o primitivo. En casi todos los lenguajes de programación es utilizado y aplicable, ¿no? Encontramos otra definición en el documento bastante interesante, con lo que es para una raíz r, un natural n que se presente con k cifras, será n igual a k-1 por r k-1 más, etcétera, hasta llegar a sub 0, ¿no? Encontramos también otra definición de logaritmo, que se entiende como un natural n que se necesita para una representación como máximo, donde k es igual al logaritmo de n en base r más 1. Eso es igual al logaritmo de n más 1 en base r. Encontramos también otra definición, la definición número 6, que indica se produce un desbordamiento, que se llama el overload, cuando el resultado tiene más de k dígitos, en cuyo caso no se consideran los dígitos bits para r igual a 2. Más a la izquierda o las cifras más significativas, ¿no? Aquellas que son superiores a k. Encontramos también otro tipo de concepto, que son los enteros con signo, es decir, la representación de los números enteros positivos y negativos es llamada en inglés signet integers, ¿no? Para representar enteros negativos se produce la representación donde se reserva el dígito, es decir, bit, para r igual a 2, ¿no? Es mucho más significativo para el signo con el convenio siguiente, ¿no? Que se manejan los números positivos y negativos. También encontramos la definición número 7, que indica si el bit más significativo es 1, es decir, que está activado, representa un número negativo, y si es 0, es decir, desactivado, es un número positivo. También encontramos otro tipo de clasificación, que son los enteros con sesgo. Una manera de representar estos enteros con signo sin que haya una doble representación del 0 consiste en sumar, es decir, sesgar, al entero inicial a una cantidad fija llamada bis, tal que transforme un rango bis, max, menos bis en el rango de 0 a máximo, ¿no? También encontramos los enteros con signo complementario, ¿no? Entre una de ellas está la definición número 9, que indica en esta representación complement representation
se elige una constante de complementación suficientemente grande, que se va a denominar m, tal que un entero negativo x se represente por la cantidad positiva m más x. También encontramos lo que es el complemento de la raíz. Las llamamos respectivamente complemento a la raíz, que en base r igual a 2 se llaman complemento al 2, y complemento a la raíz disminuida, que en base r es igual a 2 se llama complemento al 1, ¿no? También encontramos lo que es el complemento al 2, ¿no? Que indica que tomamos una representación complementada con constante de complementación m igual a 2 elevado a k, en base 2 con k bits en un rango de números establecidos, y la fórmula es la siguiente: en un intervalo de menos 2k menos 1, 2k menos 1 menos upl. También encontramos en el texto una parte muy importante, que es la representación de números reales. Los números reales son representados de una manera aproximada, ¿no? Varios métodos pueden ser utilizados, incluso los números de punto decimal fijos, que ya los vimos anteriormente, los números racionales, que consisten en aproximar un número real por el cociente de dos enteros, y el sistema de numeración logarítmico, que consiste en representar un número real por su signo y su logaritmo, ¿no? Finalmente, el más utilizado, que consiste en aproximar un número real por un número en coma flotante. ¿Y qué es un número en coma flotante? Es un número que es igual a x más menos s por b elevado a e. Tiene cuatro componentes: el signo, el número significante s, escrito con punto decimal fijo k igual a 1, la base r igual a b, que normalmente será 2 o 10, y el exponente e, que a su vez puede ser positivo o negativo. Es generalmente aceptado que el exponente e se codifique con un entero con sesgo, ¿no? Significa el biased representation. Esto es su signo, este signo está integrado en el exponente y depende mucho del valor del sesgo, ¿no? Que es el bias, ¿no? Hay otra definición también muy importante en el texto, que dice que vamos a llamar fracción del número en coma flotante a la parte fraccionaria del significante, de los significantes, ¿no? Que pertenece a 1 y 2, ¿no? Tenemos que la parte entera 1 del significante constituye el bit oculto. También encontramos la definición de los sistemas logarítmicos, que dice que la representación logarítmica de un número consiste en una representación de coma flotante donde el significante no tiene parte fraccionaria, siempre vale 1 y es un dígito oculto, ¿no? Ahí tenemos una expresión un poco compleja, que voy a tratar de leerla, que 2 elevado a la menos 32, 2 elevado a la 31,984 va a ser igual a 2,32831 por 10 a la menos 10, 4.4838 por 10 a la 9. Y se forma una progresión geométrica que es una expresión exponencial de 2 elevado a 2 y ese 2 elevado a menos 6, que es igual a 1,01089 verificada en calculadora. Los sistemas de números residuales también es otra parte del documento que indica, ¿no? Por el teorema chino de los restos, dado un número entero que sea producto de los números primos entre sí. Es decir, m es igual a m sub 1 por m sub 2 por m sub 3 hasta m sub n. Como consecuencia, todo número entero positivo se puede representar por sus restos, ¿sí? Del módulo y una sucesión de enteros primos entre sí, es decir, m sub 1, m sub 2 hasta m sub n. Además, la representación dice que es única si el número es positivo en el intervalo semiabierto entre 0 y m, ¿no? Con la siguiente fórmula: m es igual a m sub 1 por m sub 2 por m sub 3 hasta m sub n, que se llama el producto de los números. Aquí hay un claro ejemplo de lo que es cómo podemos entender esta parte de cómo hallar un número en un sistema de numeración residual, ¿no? Y es lo siguiente, dice: también se puede hacer una única representación de los números enteros dentro de un intervalo con m enteros consecutivos. Por ejemplo, todos los números enteros positivos y negativos en el intervalo menos m medios hasta m medios positivo. Si y es igual, ¿no? Aquí ya empieza el ejemplo. Si y es igual a 101000100, ¿cómo podría ser representada en el sistema de numeración residual?
RNS 8753, ¿no? Como vemos acá en el ejemplo. Entonces, primero vemos que el 8 puede expresarse como 2 al cubo. Es una potencia de 2, es decir, el logaritmo 4 en base 10. Entonces el 4 es parte de mi solución que se encuentra acá. Luego, vemos que y es igual a 2 a la 7 más 2 a la quinta, porque es la suma de todas las bases cuadradas. Y finalmente, aquí hay un error, debería ser 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo, porque estamos yendo bajo la misma lógica. Los exponentes son 7, 5 y 3, y serían 7, 5 y 3, y las bases serían 2, ¿no? Esos se llaman los bits activados, ¿no? Luego, posteriormente, utilizamos esta tablita que nos va a ayudar muchísimo para determinar el módulo de 7. Por ejemplo, el módulo de 7, encontramos esta columna que es módulo de 7, y vamos a utilizar acá, módulo de 7, 2 a la 7 es 2, ¿no? En la línea del 7, módulo de 7 es 2, entonces este 2. Luego dice 2 a la quinta, entonces voy a ver la fila 5, la columna del módulo 7, y sería lo que es 4, ¿no? Y la última sería el módulo 7, pero elevado al cuadrado, entonces sería 4, ¿no? Que sería este. Módulo 7, pero elevado al cuadrado, que sería 4. La sumatoria hace 4 más 4, 8 más 2, 10. Y 10 divido entre el módulo 7 y me sale 3. No sé si se nota bien en el video, pero es 3. Claro que es con decimales, pero solo necesito el módulo que lo coloco acá, ¿no? Que sería 3. El módulo 5 de la misma manera. El módulo 5, voy a la columna del módulo 5 y hemos visto que el algoritmo es el siguiente: 2 elevado a 7, entonces voy a ver 7 en el módulo 3 y es 3, ¿no? Luego más 2 elevado a la 5, que sería en el módulo 5 sería 2, y tengo 2. Y el último sería 2 al cubo, que podríamos hallar de esta fila con esta columna, que sería el 3. Y bueno, la sumatoria también serían 9. La sumatoria también sería 9 módulo 5, ¿no? 9 dividido entre 5 me da a 4, ¿no? 4 punto algo en la calculadora, pero solo necesito el módulo. Y finalmente, para el módulo 3 tenemos lo siguiente. Para el módulo 3 utilizamos la última columna y utilizamos primero el 7, que sería 2, luego el 5, que sería 2, y luego el 2, ¿no? Que es el último número, que sería 1, ¿no? Que estaría acá, ¿sí? Y con eso resulta que el número 101000100 es equivalente a un número residual 4342, ¿no? Eso sería la interpretación del ejemplo que se encuentra en el